El presente proyecto está basado y muestra parte de los resultados obtenidos en los análisis de la tesis doctoral Narración gráfica Ibáñez y Mortadelo y Filemón de María Salor. En nuestro país disfrutamos de uno de los más reconocidos dibujantes y guionistas del mundo de la narración gráfica clásica española. Es Francisco Ibáñez, un paradigma viviente de lo que significa el mundo del tebeo del humor en España. Hablar del maestro Ibáñez es hablar del dibujante de historietas español más apreciado en nuestro país y admirado también en el extranjero. Es hablar de éxito longevo, de décadas de publicaciones y de récords en ventas. Cuando se trata de don Francisco, es inevitable comentar su obra más controvertida y alabada por el público, Mortadelo y Filemón, símbolo de toda su carrera. Él lleva años conviviendo con su personaje, reflejando las situaciones que le rodean y caricaturizando a las personalidades del momento. A través de ellas podemos recorrer la historia de España y del mundo, en sus eventos más llamativos y espectaculares. Nuestro autor utiliza una mirada crítica y sarcástica que filtra con una pasmosa facilidad, dada su experiencia e imaginación, la información y la historia más características de nuestros tiempos, tamizándolas con un baño de humor absurdo y gags encadenados que continúan siendo hoy día atractivos. La enorme influencia de la historieta de Ibáñez queda reflejada en nuestra más cercana actualidad. El mundo de las series de televisión bebe de la fuente del maestro sin apenas reconocerlo. Por ejemplo, la serie Siete Vidas, emitida desde 1999 a 2006 e inspirada evidentemente en 13 Rue del Percebe. La serie Manos a la Obra, emitida desde 1998 a 2001, inspirada en Pepe Gotera y Otilio. O, por ejemplo, Aquí no hay quien viva, emitida del 2003 a 2006, inspirada también en 13 Rue del Percebe. Por último, tenemos La que se avecina, cuya primera emisión fue en 2007, inspirada también en la misma historieta pero emitida en otro canal. Estamos hablando, por tanto, del traslado de la historieta al medio audiovisual. Esto nos da pistas, además de la cifra de ventas, de dónde se sitúan los gustos de los españoles de la democracia. El empleo desmedido del recurso tecnológico ha propiciado que este medio haya quedado para una minoría de público muy mermada, pero ansiosa de grandes aventuras gráficas, formada por los que conocimos el tebeo y lo leímos desde pequeños. Es importante que nada quede en el olvido, que valiosos lenguajes como la historieta se estudien pormenorizadamente y que se valoren, porque se puede aprender del pasado nuevas formas y recursos para el futuro. Los objetivos de este estudio serán los siguientes. Comenzaremos por lo general. Contextualizar y comprender la importancia de la figura de Francisco Ibáñez en la cultura española desde los comienzos de su obra hasta la actualidad. Formular pautas de entendimiento para una mejor comprensión de la obra de Francisco Ibáñez desde la expresión narrativa y gráfico-plástica hasta el aspecto comercial. Los objetivos específicos serán los siguientes. Analizar la creatividad en la obra de Francisco Ibáñez en base a su experiencia y evolución. Estudiar los recursos gráficos y narrativos de la obra de Francisco Ibáñez. Comprobar cómo la problemática sociocultural española hace evolucionar la capacidad creativa de Francisco Ibáñez. Y finalmente aportaremos las claves del éxito de la historieta de Mortadelo y Filemón de Francisco Ibáñez. Nuestra hipótesis será la siguiente. Ibáñez es una gran fuente de recursos efectivos, tanto en grafismo como en narración, dentro del panorama de la historieta española de posguerra. La perdurabilidad de su éxito a través de los años con la obra Mortadelo y Filemón es bien conocida, pero no tanto los aspectos particulares del autor que le han hecho ser el epicentro del panorama de la venta segura. Se pretende demostrar cómo a través de premisas concretas se puede aprender a manejar el medio, valorarlo en su complejidad y rentabilizarlo como fenómeno comercial. El proceso que se seguirá en la elaboración de este estudio será el siguiente. Primera fase. Después de hacer un estudio del contexto social de Ibáñez desde el comienzo de su carrera, comenzamos la recopilación del material sobre el cómic Mortadelo y Filemón a través de las diversas fuentes disponibles: biblioteca, hemeroteca, internet y documentación propia. Una colección particular de tebeos y revistas que comprende la posguerra española y los años 60, 70, 80, 90, 2000 y 2010. Y como no, kioscos de prensa y librerías que tienen a la venta el tipo de material que nos ocupa. Segunda fase.
Debido a la gran cantidad de obra, motivo de nuestro estudio, es importante ordenar toda esta producción. En un primer momento, lo vamos a hacer en función de 3 criterios: por fecha, por temática y finalmente por relevancia. Tercera fase: estudio del material recopilado. Esta fase es la más extensa y tiene 2 partes fundamentales: la selección específica de cómics de Mortadelo y Filemón clasificados por fecha y el análisis exhaustivo de dicha selección de la obra de Francisco Ibáñez, realizada desde el punto de vista narrativo y gráfico-plástico, destacando los elementos esenciales que la hacen particularmente suya. Para llevar a cabo este análisis, nos centraremos en su obra más conocida, Mortadelo y Filemón. En esta parte ha sido importante el apoyo de la obra de expertos en el mundo del cómic y estudiosos de Ibáñez, como pueden ser Miguel Fernández Soto, Antonio Giral y Fernando de la Cruz. Cuarta fase: todo este recorrido nos permitirá la extracción de conclusiones a partir de la observación de los resultados y la relación de los mismos. Mortadelo y Filemón, el nacimiento de un mito. En 1957, transcurridos unos meses del aterrizaje de Ibáñez en Bruguera, se le dio la posibilidad de crear un personaje de humor. Los personajes fueron 2, y así fue como nació Mortadelo y Filemón, agencia de información. A partir de aquí y durante los años 60, Ibáñez crea para diferentes revistas de la editorial algunos de sus mejores personajes: la familia Trapisonda, 13 Rúes del Percebe, el Botón de Sacarino, Rompepechos y Pepe Gotera y Otilio. La primera historieta de Mortadelo y Filemón apareció publicada el 20 de enero de 1958 en el número 1394 de Pulgarcito, la revista estrella de la casa, y en kiosco desde 1921. El nombre genérico de la serie era Mortadelo y Filemón, agencia de información, y ocupaba una página por historieta. Se trataba de una pareja de detectives privados que tenían su propia y modesta agencia. Mortadelo fue siempre el subordinado o ayudante, con lo cual llamaría a Filemón siempre jefe. Por fin, en 1969, tras 11 años de periplo en la agencia de información, los personajes pasaron al gran centro de contraespionaje nacional, la TIA. Nacían así las historietas largas seriadas de Mortadelo y Filemón, al estilo belga que impuso la editorial, con el memorable Sulfato Atómico de 44 páginas. En este álbum surgen 2 personajes secundarios cruciales: el superintendente Vicente y el profesor e inventor Bacterio. Sus aventuras comenzaron a publicarse en todas las revistas de cabecera de la editorial: Pulgarcito, Tío Vivo y Gran Pulgarcito. En noviembre de 1970, los 2 agentes secretos ya eran tan populares que se creó una revista para ellos. Nacía así Mortadelo. Y así surgieron títulos como Super Pulgarcito en 1971, Super Mortadelo en 1972, Mortadelo Gigante en el 74 o Mortadelo Especial en el 75, y también la colección Ole de 1971. La evolución de sus personajes fue relativamente rápida, ya que 3 años después de su creación, la imagen de ambos estaba ya muy cercana a su aspecto actual. 62 años después de su nacimiento, Mortadelo y Filemón han evolucionado hasta su apariencia actual. Los estudiosos Miguel Fernández Soto y Antonio Taussier realizaron el siguiente análisis de su evolución. Observemos las imágenes de izquierda a derecha de ambos personajes. La evolución de estos responde a varios factores. Uno de ellos es los cambios de la moda, otro la definición de sus propias personalidades y otro la maduración del autor. Las primeras que nos encontramos sugieren un estilo de trazo menos suelto, más tosco y simple. Los personajes ganan expresividad a la vez que pierden los complementos con los que los atavió Ibáñez en sus primeras historietas. En las últimas han adquirido un aspecto muy semejante al actual. La principal característica es el detallismo que ofrecen, a la par que el trazo se vuelve enérgico pero suelto. Análisis de las características narrativas. De entre las características narrativas estudiadas, una de las características más relevantes es, indudablemente, el disfraz. Ibáñez aporta algo más, dado que la imaginación del maestro no conoce límites.
nos muestra con sus disfraces oficios variados, objetos, animales, personalidades de toda la época, llegando a disfrazar a Mortadelo de cosas tan intangibles como los vientos etéreos, nubes de borrasca o universo. Gracias a este recurso, Mortadelo puede huir de sus perseguidores, pasar inadvertido ante los villanos o resolver alguna que otra situación delicada. Analizar el número de disfraces dibujados por año y la variedad puede ayudarnos a encontrar una de las claves del éxito de la serie. Los disfraces representan un recurso gráfico para ver la evolución del artista y su capacidad creativa. La gráfica que presentamos a continuación nos explica el número de veces que Mortadelo se llega a disfrazar por año, hasta 63 disfraces diferentes en 1987. Una vez que Ibáñez es plenamente consciente del potencial de los disfraces, según la tabla allá por el año 72, explota el recurso del disfraz de Mortadelo en cada número. En la gráfica podemos apreciar cómo mantiene este recurso con pequeños altibajos hasta nuestros días. Al igual que sucede con recursos anteriores, interesa visualizar las veces que el maestro utiliza un disfraz en concreto, para poder analizar si existen o no unas pautas y preferencias que se mantengan en el tiempo. Se han identificado un total de 376 disfraces diferentes de Mortadelo. En las obras estudiadas, nuestro protagonista se ha disfrazado 1138 veces. Podemos concluir que Mortadelo se disfraza una media de 18,65 veces por historieta. Ibáñez no suele recurrir al mismo tipo de disfraz. Ninguno de ellos aparece superando el 3%, que es el porcentaje de recurrencia. Esto significa que si cogemos 100 historietas distintas, solamente en 3 de ellas vamos a encontrar el mismo disfraz. Los disfraces de Mortadelo son un recurso dinámico y cambiante, donde el dibujante se recrea en la innovación. Tanto es así que raramente tiende a repetir disfraz. Solo un 7,56% de los disfraces utilizados se repite más de 10 veces durante todo el periodo analizado. Esto significa que Mortadelo proporciona una fuente inagotable de elementos expresivos y creativos. De las características gráfico-plásticas analizadas, hemos seleccionado un elemento tan relevante como curioso, propio y original de Ibáñez: su firma, que empezó a llamar la atención en los 90. La incluye en casi todas sus historietas cortas, al inicio en la primera viñeta y en todas las portadas de los álbumes. En la firma podemos estudiar una evolución. Desde su inicio en el 58, el historietista firma con un punto hasta mediados de la década de los 70, en la que cambia el punto por un asterisco, que se mantendrá hasta el día de hoy. Sin embargo, a principios de los 70, introduce un elemento nuevo, una especie de etiqueta sobre la que escribirá su nombre y le dará mucho juego, ya que la colocará en la portada donde le apetezca, insertándola como un elemento más. A mediados de los 90 se produce una nueva evolución. A esta etiqueta le salen extremidades y ojos y se convierte en una figura animada que participa de la escena de la portada de una manera activa, como un gag en sí mismo. La firma, como elemento más privado y personal del maestro, permite igualmente analizar su evolución y la incorporación de recursos. Nos encontramos con una perspectiva de análisis alejada de la grafología y centrada en las posibilidades que ofrece para enriquecer las portadas con elementos plásticos propios. Conclusión: Mortadelo y Filemón buscando la clave del éxito. Hemos observado cómo la problemática sociocultural española modifica la capacidad creativa de Francisco Ibáñez, y hemos analizado sus creaciones y su evolución, ya que las historietas de este dibujante y guionista pueden considerarse como una fuente de riqueza cultural y expresiva en nuestro país. Ibáñez, entre otras cosas, su capacidad para el dibujo, su sólido guión, su potencialidad en los gags, ha sabido por encima de todo evolucionar y adaptarse a las novedades de los tiempos, explotando a estas al máximo al incluirlas en las aventuras de los agentes secretos. De esta manera, Ibáñez, con su Morganberry desenfadado, ha logrado mantener la admiración y el seguimiento del público de todas las edades, debido a su larga y fecunda trayectoria laboral, con la que ha hecho reír hasta 3 generaciones de españoles. Destacaremos, por tanto, las características fundamentales que, a nuestro juicio, son las claves del éxito de nuestro gran autor, basadas muchas de ellas en la experiencia y el ojo comercial del mismo. La obra de Ibáñez resulta un inmenso
inmensa fuente de recursos propios y prestados, asimilados hasta hacerlos más que propios, y a la vez sencillos y efectivos. Sus historietas son fiel reflejo de muchas partes de la sociedad de su tiempo, sobre todo a partir de los últimos 35 años. Gran parte del éxito de Francisco Ibáñez se basa en su evolución, en función a diferentes aspectos como la caricaturización de personajes de la vida pública, que aparecen a modo de cameo en la historieta, desvinculándose de la crítica directa al personaje real, el reflejo de eventos de las clases y condiciones de la vida social actual, que introducidos así, sirven como pretexto para el desarrollo de miles de enredos y situaciones cómicas que nada tienen que ver con la realidad. La variedad temática, abarcando aspectos que conciernen a otros países, de manera que amplía el abanico de ventas. La expresividad gestual extremadamente exagerada en el desarrollo de la historieta. El amplio repertorio de gags, incluso unos dentro de otros, en una sola historieta. El estudio de los personajes con características y caracteres particulares y los personajes arquetípicos. La violencia desarrollada en las historietas se corresponde con una fórmula light que desprovee de dramatismo a las escenas y relaja las consecuencias de las agresiones. Los códigos simbólicos particulares del dibujante. El ojo comercial del autor que refleja lo que el público busca, evolucionando sus historietas para que no pasen de moda ni se reduzca el nivel de venta. Unos apuntes como este pueden ayudar a despertar el interés por algunos aspectos de la historia de España. Pueden enseñarnos los valores de una época en la que las personas vivían en otras circunstancias menos halagüeñas y se divertían de otra manera. Además, pueden despertar nuestro interés por el renacer de un clásico método de entretenimiento basado en el humor sencillo y barato para todos los públicos. ¡Larga vida Ibáñez! Hello everyone from Cairo, hope all are safe. It is a pleasure to be part of this year's conference to present my paper, Lafitavistic Comics, Graphic Humor in Chinese Car Attendant Comics. Let me first take you to the overview of my presentation, and here are the points to be discussed. Tuk Tuk, an introduction, Chinese Car Attendant Comics, aim, features of humor, incongruity violating the pattern, visual lexicon, the car attendant as a visual sign, visual grammar, the visual narrative structure, superiority, the alternative narratives of the street as a stage, and finally, Lafitavistic Comics. Tuk Tuk, or محطة القصص المصورة, the comics station, as mentioned on its cover, is the first independent Egyptian comic magazine that is founded by 5 Egyptian cartoonists. They are Mohamed Shinnawi, Shad Makhlouf, Mohamed Andil, Hisham Rahma, and Mohamed Tawfiq. The name refers to the 3-wheeled covered scooter that is used a lot in Egypt, especially in areas where cars cannot be used. The significance of using the name of the popular means of transportation, Tuk Tuk, goes with the founder's vision, which defines Tuk Tuk as follows. Tuk Tuk makes its way among Cairo's crowded suburbs and main streets, carrying its passengers with their diverse ideas and backgrounds. The first Tuk Tuk issue was released in January 2011, right before the January 25th revolution in Egypt. The car attendant comics exist on the back of Tuk Tuk's cover. The one-page comic presents the personal and professional life of the car attendant through stories that reflect how he deals with different situations he faces during his work in the street, and how these situations affect his personal life. Therefore, the aim of this research is to analyze the role the car attendant comics play in producing an alternative discourse that presents commentary on the political scene in Egypt during and after the January 25th revolution. Accordingly, this research investigates how Shinnawi uses visual language to depict the situation in Egypt through the lens of humor. The 2 major features of humor to be traced in the comics are incongruity and superiority.
For the first feature, the analysis of incongruity is based on the approach proposed by Neil Coyne. Coyne believes that visual language has its own visual morphology that builds its structure. Shenawi uses incongruity on two levels. The first is his use of visual lexicon, whereas the second is evident in relying on visual grammar. Visual lexicon represents the iconic drawings or signs used by visual artists to express their vision of the world. These signs constitute a schematic pattern that enable readers to understand the visual representations that these signs show. Humorous incongruity is based on breaking the pattern, which urges readers to resolve the incongruous message that lies behind the visual sign. The car attendant is considered a good example on how Shenawi relies on incongruity to deliver humorous messages. The car attendant is a marginalized character whose role is limited to directing drivers to a good parking spot. In the comics, however, he moves from a state of marginality to another by making him the comic's hero. Violating the conventional pattern leads to new connections that acquire the attendant a symbolic significance as a representative of the Egyptian citizen who had witnessed rapid political changes in Egypt during and after the revolution. The second level in Coyne's model is visual grammar, which focuses on the narrative structure that builds the storyline of the comic to produce meaning. In the SCAF comic example, the comic opens with a establisher that engages the reader in the action or events of the narrative, where the attendant is seen having his breakfast and waiting for a car to park. Then it is followed by the initial, which initiates the tension of the narrative. In this panel, it is obvious that the attendant is helping a driver to park his vehicle as he shouts, giving him instructions to park. In the prolongation panel, the attendant is seen giving more instructions to the driver. Prolongation for Coyne is a narrative pause that delays the peak action in the comic. The peak panel shows that the attendant were helping a tank and not a car to park. In the release panel, the narrative tension is resolved when the soldier showed up and the attendant is asking for his steps. The narrative structure that organizes the story of the comic is what delivers incongruity that emphasizes Shenawi's indirect reference to the SCAF and the control it imposes after the outbreak of revolution. The image that the SCAF drew as guardians of the revolution is broken by the image of the soldier whose gunshots frightened the attendant. The submissive tone of the attendant when asking about his steps reveal how the SCAF's image as keepers of revolution is replaced by a contradicting view that reflects Shenawi's rejection of SCAF's presence. Moving to the second feature of humor in Shenawi's comics, superiority can be traced through the idea of the alternative narrative that the comics present. This alternative narrative enables Shenawi to be superior to the official system that imposes its discourse through its mainstream media and its actors. The notion of superiority highlights Sorenson's notion of humorous political stunts that are defined as performances or actions that are carried out in public as an attempt to undermine a dominant discourse. It either is so confrontational that it cannot be ignored or involves a deception that blurs the line between performance and audiences. Looking at the car attendant comic, it is evident that Shenawi takes revolution from real streets to the spatial framework of his panels as to assert that revolution and resistance are still alive despite stiff measures taken to restrict the continuity of public protests after the revolution. This example shows a chaotic scene that reveals the unorganized movement of vehicles. A military tank is shown as part of the chaos. The comic shows the attendant helping the tank to park, which signifies the idea of the dominance of the SCAF over the people. Shenawi shows the uneasiness and anger felt by the car drivers as a result of the presence of the tank, which reveals his implied message of rejecting the presence of SCAF in political life.
Despite this caste dominance, Chenau's resistance and rejection of its existence stresses his superiority over the official discourse that imposes the presence of the army in the political scene and presents it as normal. To conclude, Chenau's car attendant comics are a good example that shows how humor is used as a tool of resistance that questions and challenges the official discourse through producing an alternative discourse that presents new readings to reality. Linking Chenau's comics to Sorensen's notion of humorous political stunts highlights the term slavistic comics, which I coined to refer to a type of comics that take political context as the core that weave their narratives. And here is the work cited. Thank you so much. Stay safe. Soy Mario Ramos y me gustaría agradecer en primer lugar a los organizadores de este congreso Conversaciones en torno al cómic y a todas aquellas personas interesadas por esta comunicación sobre filosofía del lenguaje, perennialismo y ontología en los cómics de Grant Morrison. Para ello, quisiera compartir un PowerPoint para que resulte más visual la presentación y la idea que aspiro a defender consiste en que Grant Morrison, desde distintos enfoques de la filosofía del lenguaje en sus ámbitos de la semántica, el estudio del significado, y de la semiótica, el estudio del signo, plantea desde un marco posmoderno cuestiones ontológicas y metafísicas que evidencian un pensamiento perennialista con reflexiones ontológicas relevantes. Y la tesis que persigo es señalar que el vehículo narrativo de esa aproximación a estas cuestiones es la figura del superhéroe. Para ello recurriré a los ámbitos de la filosofía del lenguaje y de la historia del pensamiento. El orden que voy a seguir comienza con una selección dentro de la vasta producción de un guionista que tiene 4 décadas de recorrido a sus espaldas, que serían Kid Eternity, Los Invisibles, Flex Mental, All Star Superman y Klaus, para a continuación insertar esas reflexiones en un concepto que es el de la posmodernidad, que es el marco mental que utiliza Grant Morrison, más allá de los estudios sobre esoterismo o sobre ideologías postmarxistas que siempre se le han achacado. A continuación, aspiro a establecer la concreción filosófica de ese lenguaje en la figura del superhéroe. Y a continuación abordaré la multidimensionalidad de ese concepto normativo, concepto paradigmático, concepto mitológico, simbólico, para alcanzar una suerte de conclusiones que nos acompañen. The Kid Eternity, cómic publicado en el 91, que tiene un origen histórico 5 décadas antes por Otto Binder y Sheldon Moldoff, en el que un personaje joven muere y los ángeles le devuelven a la Tierra con una misión justiciera. Morrison revisita, reinterpreta ese personaje y lo convierte en un nihilista peón en la guerra entre las potencias gnósticas del orden y del caos, de la materia y del espíritu. No obstante, de estos cómics me gustaría señalar la tercera viñeta, en la que Kid Eternity, ante la pregunta «dime el sentido de la palabra» de uno de los villanos del cómic, él responde: «No hay significado, el sonido es el significado, escucha». Aquí, más allá de evidenciar un gnosticismo dualista que extiende los niveles en los grados de complejidad de materia y espíritu, o de los cuerpos sutiles, Morrison, desde la semiótica, alude a la relación entre pensamiento y lenguaje, es decir, hasta qué punto permanecemos ligados al lenguaje o si el pensamiento puede funcionar sin lenguaje. Aquí Morrison está tomando partido por una tesis, la de Worth. El pensamiento es condicionado por el lenguaje. Esto niega que el lenguaje sea una mera traducción del pensamiento o que el lenguaje sea simple vehículo del pensamiento. Es decir, el lenguaje va a condicionarnos y eso, la relación de significados que supone la semántica, nos lleva al conductismo de Quine. Es decir, el lenguaje es fábrica de realidad, el lenguaje
crea nuestro mundo. Esto a su vez niega el atomismo lógico de Russell, la teoría figurativa de Wittgenstein o la verificabilidad del círculo de Viena dentro de la filosofía del lenguaje. Y esta primera obra que he señalado tiene su continuación en Los Invisibles, esa magna obra, esa saga en la que, a modo de manifiesto esotérico e intelectual de Grant Morrison, tenemos elementos herméticos, ocultistas, y me voy a centrar solo en dos elementos. Pues en la saga, que consta de 3 volúmenes a lo largo de 6 años, hay dos elementos: el lenguaje primigenio de la célula 23, que aparece en el segundo volumen, en su capítulo tercero, y la llave 17, que es un elemento recurrente a lo largo de toda la obra. El primero señala que dentro de ese colegio invisible que lucha contra la dominación de los arcontes oscuros que nos quieren mantener unidos a la materia para que no alcancemos la grandeza espiritual, los invisibles, como anarquistas subversivos de la realidad, tienen dentro de su ámbito operativo una célula de asuntos internos, una célula de contrainteligencia, que lo que aspira es a purgar psíquicamente la contaminación de los arcontes y a mantener leales a los invisibles. Pero ellos apelan a un lenguaje primigenio, una lengua originaria que mostraré a continuación. Y aquí uno de los protagonistas debe enfrentarse a esa célula 23 y ellos le responden: nos han enseñado las 64 letras del alfabeto, un alfabeto original. Tenemos palabras y conceptos para cosas que ni siquiera sois capaces de imaginar con el vocabulario rudimentario de vuestro lenguaje esclavo. Esto nos permite señalar que existe un lenguaje original con efectos ontológicos. Dominas ese lenguaje y transformas la realidad, que es una idea que aparece en la cábala hebraica, pero también en determinados aspectos de Descartes, en Leibniz y sobre todo en Humboldt, el lenguaje adánico, el lenguaje del paraíso terrenal. Esto asume un enfoque postestructuralista, puesto que los invisibles de la célula 23 lo utilizan para limpiar las psiques de los invisibles y simular experiencias cognitivas. Y la llave 17, una sustancia psicoactiva, se vincula con la idea del lenguaje como determinación del pensamiento. Esta sustancia, que de hecho es fundamental para el devenir de la serie, y no diré más por si alguien quiere leerla, lo que hace es literalizar el lenguaje. Es decir, si en la imagen de arriba vemos una onomatopeya que surge de una pistola de juguete, ese pop realmente es un impulso destructivo, es un proyectil. Del mismo modo, esa sustancia lo que hace es sanar la extinción lenguaje-realidad. Demuestra que la realidad está sometida al lenguaje. Como digo, esto aparece en determinados momentos de la serie, y del mismo modo me gustaría pasar a la serie Flex Mentalo, publicada en 1996, en la cual Morrison aspira, por medio de un relato metaficcional, a abordar las edades del superhéroe. La edad de oro, la edad de plata, la oscura edad de hierro de los 90, con su rabia, su furia, sus personajes vengativos, con esas perversiones del caballero oscuro de Frank Miller, y situarnos ante el resurgir del héroe. Un héroe inocente, noble, puro, en un mundo oscuro, que tiene mucho que ver también con cómics como Marvels y como Kingdom Come. En este caso, por medio de un relato en varios niveles narrativos, no lineales además, Morrison nos plantea una idea. Los superhéroes, ante una amenaza cósmica, tuvieron que refugiarse en el mundo de las ideas. De ahí que ellos estén luchando por derribar las puertas de la realidad. Esto nos lleva, en esta viñeta, a señalar a Lord Limbo, el personaje de verde, que le dice al niño: ¿dónde estamos? Estamos en un lugar que tú llamas de donde sacas tus ideas, en el horizonte supraempírico, en el hiperuranos platónico, y al mismo tiempo tenemos unas reflexiones sobre el lenguaje con efectos operativos como vehículo del pensamiento, que en este caso lo representa el protagonista de la obra, Flex Mentalo, cuando flexiona los músculos con potencia ontológica. Él puede modificar la realidad simplemente con su lenguaje narrativo. Esto, a lo largo de la serie, tiene una conclusión muy relacionada con ese mundo de las ideas en el cual están escondidos los superhéroes a la espera de que nos podamos salvar. Y finalmente pasaría a un cómic posterior, All Star Superman, con una publicación muy accidentada,
que es mucho más directo. En este caso, Superman tiene que realizar 12 trabajos, como Hércules, para alcanzar la anábasis. En este caso, esa anábasis no concluye en su muerte aparente, concluye en su conversión en el Sol, en el símbolo solar. Superman es el héroe solar y, por tanto, de una manera platónica y neoplatónica, el Sol es el bien, es el uno, es el superente. Por lo tanto, hay una ascensión, una anábasis. Esto, además, entronca con los contenidos que él representa por medio de ese personaje, de un pequeño universo que él está custodiando y en el cual, pasado el tiempo, aparece un trasunto de Giovanni Pico de la Mirandola, que de hecho aquí está señalando, está citando textos y pasajes completos de la Oratio, del discurso por la dignidad del hombre, que da inicio al Renacimiento filosóficamente hablando, como manifiesto dualista. Es, es bastante significativo que elija este personaje, porque Pico de la Mirandola quería unificar la escisión entre platonismo y aristotelismo, entre escolástica medieval y escotismo, puesto que tras la crisis de los universales, el nominalismo de Occam quiebra el edificio filosófico medieval. Por lo tanto, ¿a qué aspira Mirandola? A sanar la escisión, una escisión que nos retrotrae bastante al gnosticismo y al dualismo. Y esto señala además que hay una sabiduría perenne, que se va reflejando en momentos históricos con distintos ropajes y en distintos tiempos, pero que alcanza su sublimación con el superhéroe, en este caso Superman. Y finalmente, dentro de esta selección de cómics me gustaría hablar de Klaus, una obra aparentemente menor en la cual unas entidades alienígenas dotan de poderes a lo que sería nuestro Santa Claus o Papá Noel. Aquí los simbolismos son absolutamente evidentes. Unas entidades alienígenas, gnósticas, espirituales, cuerpos sutiles, que por medio de la armonia mundi, de la música de las esferas órfico-pitagóricas, que es invocada por Klaus, le dotan en un universo de ideas, de formas puras, de abstracciones, le dotan de poderes. Es decir, ahí pasamos de la semántica por medio de la epistemología de un horizonte supraempírico para superar la relación nombre-hecho y alcanzar poderes. Y esto se sitúa en un contexto posmoderno, es decir, de pluralidad de enfoques, en el cual Morrison se mueve para presentar la memeplexidad, que esto aparece al final de Los Invisibles como el recurso por el cual nos dotamos de múltiples personalidades que permiten ir subsanando la dualidad materia-espíritu, materia-mente. Y esto a su vez le lleva a un ejercicio de intertextualidad y a su defensa de la magia del caos como un lenguaje con efectos operativos. Como señala en su obra Supergods, eso es un dinamismo ontológico. Somos magos divinos, somos superdioses. Y esto nos lleva a la relevancia del lenguaje para aprehender la realidad. Es decir, esa escena que aparece del colegio invisible en el cual la célula 23 les enseña el poder del lenguaje original, evidencia la relevancia filosófica del lenguaje. A la posmodernidad se le suman un gnosticismo de fondo, hay un sustrato neoplatónico que nos lleva a defender el lenguaje como magia con efectos operativos, como icono que permite subsanar la ruptura de la unidad original y finalmente como símbolo para relacionarnos con contenidos profundos de un mundo muy condicionado por el pensamiento cartesiano. A su vez, el superhéroe para Grant Morrison es una idea multidimensional, tiene múltiples efectos, es una reminiscencia de los dioses arquetípicos, es decir, de aquello que mueve al ser humano, que le inspira, que a su vez es un arquetipo según el camino del héroe de Joseph Campbell. A su vez, sigue una anábasis propia de la mitología, gloria, divinidad, son semidioses entre mortales y son un concepto normativo, amabilidad, poder benévolo, fuerza justiciera. Y estas ideas se pueden poner en relación con tres pensadores, con la atribuida a Aristóteles, cuestión 30ª de la metafísica sobre por qué el hombre de genio, en este caso el superhombre, es melancólico, tiene debilidades, con el superhombre creador de valores de Nietzsche o con ese hombre que es capaz de, a la manera de la libertaria Ayn Rand, de crear un mundo para su propia causa. En este sentido, estas ideas me permiten afirmar que el lenguaje, la filosofía del lenguaje para Morrison es muy relevante teóricamente. Es un elemento auxiliar que le permite profundizar en su acervo esotérico y ocultista, también perennialista y posmoderno, más allá de los
de las agendas ideológicas que tiene el autor y le permiten exponer cuestiones acerca de la unión de signo y lenguaje, mundo, objeto, metafísica, si el orden está fuera o está en el hombre, para alcanzar con el superhéroe una idea. La nábasis, el camino de la ascensión, ese camino neoplatónico, forma parte inextricablemente de una concepción del lenguaje. Esas son las ideas que me gustaría destacar aparecen en la segunda viñeta, más translúcida, cuando Lord Limbo señala: no es la muerte, preparaos para volveros ficticios. Esa es la que subyace. Esa idea, la del superhéroe como un remanente ficticio del hiperuranio, es lo que se dota de un enorme contexto de la filosofía del lenguaje. Es lo que me gustaría haber defendido en esta comunicación y que espero que haya sido de interés para todos. Y, por tanto, quedo a la espera de cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias.